Muy bien, gente, el síndrome de trastorno por Trump es una enfermedad bastante desagradable. Y luego tienes el síndrome de trastorno por Israel. Esa también es una enfermedad bastante desagradable. Pero cuando sufres de ambas enfermedades al mismo tiempo, entonces ya no tienes remedio. Y eso es exactamente lo que está pasando con Candace Owens. Y eso es exactamente lo que está pasando con Tucker Carlson. Ahora, obviamente lo llamamos Tucker Carlson por una razón, porque los cataríes tienen mucho dinero y tienen recursos de sobra. Han estado gastando miles de millones de dólares en instituciones occidentales, particularmente en universidades de Estados Unidos y del Reino Unido, pero también han estado comprando a muchos influencers y Tucker Carlson parece ser uno de ellos. Escúchenlo. En este punto, él simplemente se muere de ganas de convertirse al Islam, pero por alguna razón no se ha convertido al Islam. O está delirando por varias razones diferentes. No creo que eso sea un fenómeno específico de Israel. Sentimos un poco de eso después del 11 de septiembre, cuando la gente creyó las mentiras sobre el 11 de septiembre. Hubo muchas mentiras sobre el 11 de septiembre, pero el resultado final fue convencer a los estadounidenses de que estaban bajo asedio por parte del Islam global. No, ese no era el argumento en ese momento. No, el argumento en ese momento era que el Islam radical es una ideología política y quiere destruir la hegemonía estadounidense por las bases estadounidenses en Medio Oriente y el continuo apoyo de Estados Unidos a Israel. Ese era el argumento porque la población musulmana en los países occidentales en ese momento era insignificante. Y la mayoría de los migrantes musulmanes en Occidente en ese momento eran de primera generación y se ocupaban de sus propios asuntos. Apenas podían hablar inglés. No tenían ninguna influencia en la política occidental en absoluto. Hoy este es el argumento, que estamos bajo asedio de los islamistas porque mira a tu alrededor, tienes a Mamdani, tienes a Ilhan Omar, tienes a Rashida Tlaib, y ellos ya han preparado a la próxima generación de futuros congresistas que son islamistas, que son abiertamente islamistas. Estamos bajo asedio de ellos, y eso es solo en Estados Unidos, por cierto. Echa un vistazo al Reino Unido. Tienes a 50 diputados musulmanes sentados en la Cámara de los Comunes y tienes a cientos de alcaldes y concejales musulmanes en todo el Reino Unido. Ese es el argumento ahora, Tucker Carlson. Deja de mentir, por favor. ¿Quién escucha a esta persona? Que había 1.000 millones de personas tratando de matarlos. Yo mismo me sentí así. Así que eres un idiota si pensabas eso, porque obviamente el 11 de septiembre fue el primer gran incidente terrorista que alertó a Occidente sobre el Islam. Antes de eso, la mayoría de los estadounidenses, la mayoría de los occidentales ni siquiera sabían qué era el Islam. Ni siquiera sabían quién era Muhammad. No sabían nada sobre las actividades de Muhammad como caudillo, ni la manera en que difundió su fe. Sí, generaciones anteriores de occidentales sí sabían sobre el Islam. Por ejemplo, Churchill habló sobre ello, y antes que él, Thomas Jefferson habló extensamente sobre el Islam. Pero de alguna manera se diluyó, de alguna manera se perdió en la historia porque obviamente no había musulmanes en la vida cotidiana de la gente común en Occidente. Por eso, en su mayoría, se puede perdonar a los occidentales comunes por no estar al tanto de la ideología del Islam. La razón por la que casi todos los occidentales hoy en día conocen a Muhammad es porque estamos bajo asedio de los islamistas. Todos saben sobre la esposa niña de Muhammad, Aisha. ¿Por qué? Sí, hemos estado hablando de esto durante mucho tiempo, pero ahora todos lo saben porque el 11 de septiembre ya no es un incidente aislado. Donde sea que mires, en cada país occidental importante que mires, no están bajo asedio por los hindúes, ni por los sikhs, ni por los budistas. Siempre hay una religión, una ideología que constantemente intenta desmantelar Occidente en complicidad con los comunistas. Así que Tucker Carlson, eres un mentiroso y un idiota. Y muchas veces lo dije en la televisión. El problema es el Islam. El problema son los musulmanes, que todos quieren matarnos. Todos están locos. Todos están en este culto suicida de lunáticos, Hasta que me pagaron ellos. creado por Mahoma en el siglo VII. Y yo creía eso. Estaba histérico. Yo creía eso. No, eso no es cierto. Porque es que, Eso es cierto. ¿por qué eso no es cierto? ¿Por qué eso no es cierto? ¿Acaso este idiota está ciego ante miles y miles de ataques terroristas? Todos, por cierto, en nombre del Islam. Si dijera que no todos los musulmanes, estaría bien. Pero él dice que el Islam no tiene nada que ver con esto. El Islam no tiene nada que ver con esto. ¿Qué mundo? Miren, chicos, de nuevo, esto es, como dije, no sé qué hay en su corazón, pero si tienes el síndrome de odio a Trump, que él lo tiene ahora porque obviamente piensa que Trump ya no está de su lado. Por cierto, su hijo trabaja para J.D. Vance. No sé qué está pasando allá. Y además de eso fue a Rusia, le hace la barba a Putin, va al supermercado más lujoso de Moscú.
Y dice, mira qué barato es, el idiota no tiene idea. Si conviertes los precios de un país del segundo mundo, porque Rusia no está al nivel de Estados Unidos o Europa Occidental, si miras los precios de sus comestibles y los conviertes a dólares americanos, por supuesto que va a parecer barato. Puedes ir a Pakistán o Bangladesh, encontrarás una barra de pan por 50 centavos, vas a decir, Esto no es tan barato. sí, pero ¿cuál es el poder adquisitivo de un pakistaní común? Entonces, de nuevo, ¿es un idiota? ¿Es un idiota? No lo sé. O simplemente está haciendo eso porque sufre del síndrome de trastorno por Trump junto con el síndrome de trastorno por Israel, tanto así que está dispuesto a aliarse con el enemigo de Estados Unidos o de Occidente, ya sea Putin o Xi Jinping. De hecho, me pregunto cuándo va a empezar a hacerle la barba a Xi Jinping. Tal vez ya lo hace, no lo sé. Pero en este momento literalmente le está haciendo favores a los islamistas. Perdón por usar ese término, pero eso es exactamente lo que está haciendo. Lo siento, saca esa imagen de tu cabeza. Si te la estás imaginando, pero es la imagen más adecuada. Sí, mira esto. Y él dice que el Islam no tiene nada que ver con esto. ¿Cómo lidio con esto? ¿Cómo lidiamos con esto, chicos? ¿Cómo lidiamos con esto? Pero yo lo creía, así que es un poco más difícil para mí juzgar a los israelíes cuando dicen que todos los árabes, cristianos o musulmanes, no importa. Los árabes, por definición, están comprometidos con la exterminación de los judíos y debemos matarlos antes de que ellos nos maten. Así lo creen. Sí, ¿no es increíble? ¿No es increíblemente asombroso? ¿Este hipócrita no puede ver una falla en su propio razonamiento? Por un lado, es un argumento perfectamente razonable decir que no todos los musulmanes son islamistas, no todos los musulmanes quieren destruir Occidente. Ese es un argumento razonable. Estoy dispuesto a concederte eso, aunque soy muy crítico con la cultura musulmana y con el Islam. Estoy dispuesto a reconocerlo. Pero en el momento en que él voltea el argumento, lo contrapone, lo compara con Israel, dice, eso es lo que todos ellos quieren. Todos los israelíes quieren matar a todos los árabes, sin importar si son musulmanes o cristianos, a todos los árabes. Así que no hay, ya sabes, no hay diversidad de pensamiento entre los israelíes. De hecho, las personas, esos asistentes al Festival de Música Nova, los que fueron masacrados por Hamas en nombre del Islam, porque el Islam quiere que no entreguen esa parte del Medio Oriente a los judíos, aunque sea su principal lugar de culto. Yo soy ateo. No me convence ese argumento, pero ya sabes, cuando yuxtapones estas diferentes ideologías y aplicas los mismos estándares, entonces te ves obligado a hacer esa pregunta. ¿Por qué a los musulmanes se les permite hacer reclamos religiosos sobre una tierra, pero a los judíos no? Ese es mi problema. Soy ateo. Creo que tanto los reclamos bíblicos como los coránicos, o los reclamos musulmanes religiosos, o los reclamos religiosos musulmanes sobre esa tierra, no tienen validez para mí, pero así no funciona esto. Si vas a hacerlo, entonces, no sé, tal vez deberías darle esa parte de la tierra a los ateos, porque en realidad Israel es un estado laico. Sabes, Israel no se comporta como un estado judío radical, pero según él, todos son iguales. Esas personas que fueron al Festival de Música Nova en realidad estaban bailando por la paz. En realidad, ellos eran los izquierdistas de Israel. Sentían simpatía por la difícil situación de los habitantes de Gaza y los judíos estadounidenses, los judíos neoyorquinos. Y no sé qué les pasa. En realidad no puedo entender a los judíos progresistas y woke, igual que no puedo entender a los hindúes progresistas y woke que se están aliando con islamistas. O sea, idiotas, ¿tienen idea de lo que les harían? Están eligiendo islamistas, no solo musulmanes comunes, están eligiendo islamistas. Los estadounidenses judíos están eligiendo islamistas. Y aquí está este payaso diciendo que los israelíes o los judíos quieren matar a todos los árabes. Son solo un gran monolito y no tienen diversidad de pensamiento. ¿Entiendes que solo una persona que sufre de un trastorno mental grave como el síndrome de trastorno por Trump o el síndrome de trastorno por Israel puede decir algo tan increíblemente estúpido como eso? Pero sí, pero... Esto, pero Tucker Carlson. Sí, no lo sé. No sé cómo lidiar con esta gente. Supongo que eso es todo lo que podemos hacer. Podemos seguir hablando de ellos. Podemos seguir resaltando las falacias en sus argumentos, en sus posturas. Eso es todo lo que podemos hacer. Y de verdad espero que los occidentales, esto ya no es un asunto de derecha o izquierda, aunque sea la mejor manera de describirlo. Pero esto es un asunto de la civilización occidental contra todo lo demás. No tienes que ser de extrema derecha. Solo mira esto. Solo mira lo degradado que está nuestro discurso. Si defiendes los valores estadounidenses, solo los valores estadounidenses, ¿de acuerdo? No estás
No estás haciendo un argumento supremacista blanco. No estás haciendo nada. Solo estás defendiendo los valores estadounidenses. Y es el mismo fenómeno que hemos observado en todo el mundo occidental. En Australia, defiendes los valores australianos. En Gran Bretaña, defiendes los valores británicos. Eso es todo. No estás diciendo nada fuera de lo común. Básicamente estás diciendo lo que un liberal de los años 90 decía en los 90, que tenemos libertad de expresión, tenemos libertad de religión, pero somos leales a Estados Unidos, somos leales a Gran Bretaña, somos leales a Australia. Si vienes a nuestros países occidentales, a nuestros hermosos países, si quieres ser parte de nuestra maravillosa sociedad, entonces tienes que integrarte y asimilarte. Esta era la frase estándar de todos los liberales en los años 90, porque algunos de nosotros somos lo suficientemente mayores. Estuvimos presentes en esa época. Pero ahora tenemos personas que simplemente dicen, primero que nada, que no tienes que perder tu identidad. Si eres islamista, eso está perfectamente bien. Esto es lo que está creando todos estos problemas que vemos hoy en día. Y si alguien se opone a eso, de repente se convierte en ultraderechista, amigos. Por eso dije que esto no es un asunto de derecha o izquierda, esto es simplemente un tema de la civilización occidental, cuando todos los países occidentales están sufriendo por eso. Y desafortunadamente, lo mismo está pasando en Japón e incluso en Corea del Sur. Alguien me envió esta foto, esta publicación de Corea del Sur. Así que, de nuevo, mira, Corea del Sur y Japón son culturas muy ricas y únicas por derecho propio. Y lo respeto mucho. ¿Por qué? Porque han creado sociedades altamente exitosas con sus propios valores tradicionales. Pero supongo que el problema es que cuando te conviertes en una sociedad próspera, tiendes a tener menos hijos. Así que es el mismo problema con Japón y Corea del Sur, y ellos también están entrando en pánico. Y como resultado, adivina a quién están dejando entrar: islamistas, el mismo problema. Mira esto. El aumento de la población musulmana en Ansan, Corea del Sur, genera temores de reemplazo demográfico. Vayan a donde vayan, hacen lo mismo una y otra vez. Así que mi pregunta para cada país, o para los patriotas de cada país, es: ¿por qué los dejan entrar? Mira esto. Un surcoreano está grabando esto. Obviamente está preocupado. Dice algo como: ¿qué demonios está pasando? Tienes que recordar que Corea del Sur y Japón hasta hace muy poco eran sociedades muy insulares. Ellos están viendo esto por primera vez y están horrorizados. Por eso hay una repentina oleada de activistas japoneses que están traduciendo nuestro contenido al idioma japonés. Y están inundando las redes sociales japonesas con videos de migrantes musulmanes haciendo todo tipo de cosas horribles en países occidentales. Como esto, miren esto es Houston, chicos. Tenemos al gobernador Greg Abbott a cargo ahí, pero esto es lo que hay. Darse golpes de pecho, este comportamiento ridículo tiene que terminar. Esto tiene que terminar. ¿Y sabes por qué cada vez es más difícil detener esto? Porque los occidentales tienen esta adicción de ser sumisos con los extranjeros que son hostiles a su propia identidad, a su propia civilización. Mira esto. Ashura es un tiempo de recuerdo, sacrificio y reflexión. Mentira. Te contaré la historia en un minuto. Hoy, en el 10º día de Muharram, que es el mes en que el imam Hussein, quien fue el nieto de Mahoma, el compromiso inquebrantable del imam Hussein con la verdad y la dignidad. Los chiitas lo aman. Así que algunos dicen que los chiitas aman a Ali, quien fue el padre del imam Hussein. Lo ponen incluso por encima de Mahoma. Y esa es una de las disputas fundamentales entre los sunitas y los chiitas. Nos recuerdan el compromiso inquebrantable del imam Hussein con la verdad y la dignidad. Mentiras. Era un ambicioso de poder, un aspirante a déspota hambriento de poder, pero era demasiado tonto para darse cuenta de eso. Ups. Y por cierto, lo que estoy diciendo, esto es sumamente blasfemo. Un chiita, si me escucha decir esto, si está frente a mí, sacará su espada e intentará decapitarme. Su legado eterno nos recuerda los valores perdurables de la fe, el servicio a los demás y la creencia de que la justicia siempre vale la pena luchar por ella. Por justicia, él quiere decir dame poder. La fuerza de nuestra ciudad proviene de las muchas tradiciones de fe que la moldean y de nuestra lucha compartida contra la injusticia y la opresión. Que llevemos estos valores adelante mientras continuamos. Así que puras tonterías. Otra vez, islamizando todo. Nueva York o Estados Unidos no tienen nada en común con el imán Hussein. El imán Hussein, como dije, era un tonto hambriento de poder que desafió al imán, el califa de ese tiempo, Yazid,
cuyo padre le había prometido al hermano del imán Hussein, el imán Hassan, que cuando llegara su momento no transferiría el poder a su hijo, pero lo hizo. Y cuando lo hizo, el imán Hussein dijo, no, espera un segundo, era mi turno, es mi turno de ser el califa. Así que fue a verlo y envió a sus ejércitos. Y el imán Hussein en realidad estaba con mujeres y niños en ese momento. Y estaba rodeado por las fuerzas de Yazid. Y aquí es donde la historia se vuelve un poco oscura. Aparentemente Yazid afirma, o la gente, los sunitas afirman que Yazid nunca ordenó a sus soldados masacrar al imán Hussein, a su familia y a sus mujeres y niños. Pero el imán Hussein dijo, no voy a regresar. Si tienen que masacrarnos, entonces háganlo. Es algo parecido a lo que hacen los gazatíes. ¿Sabes qué? Provocan al enemigo y luego dicen, bueno, usan escudos humanos. Así que el imán Hussein pensó que, porque estaba con sus mujeres y niños, por eso Yazid no iba a ordenar la masacre de su familia, pero lo hicieron. Así que sí, así estamos. Y por eso ves a estos musulmanes chiitas, se golpean el pecho porque dicen que lo defraudaron, porque el imán Hussein fue brutalmente asesinado junto con su familia por los iraquíes de esa época en Karbala. Eso sucedió en Karbala, que está en el actual Irak. Así que eso es todo. Esa es la historia en pocas palabras. Básicamente fue allí para desafiar a Yazid. Él fue allí para decir, oye, dame el poder. Yo soy el próximo califa, no tú. Esto es la clásica lucha por el poder de manual. Pero aún así aquí estamos.